Pues muy buenas tardes, un placer saludarles. Muchas gracias por acompañarnos. Seguramente vamos a tener un poco más tarde la participación de 2 o 3 colegas más que se han inscrito, pero que aún no se conectan. O bueno, probablemente alguno de ellos o alguna de ellos decida ver la grabación por cuestiones de trabajo. Pero bueno, para respetar los tiempos ya establecidos, pues vamos a comenzar. En primera instancia les doy una cordial bienvenida. Me da muchísimo gusto saludar a la maestra Doris Aimé Nochebuena, que muy generosamente el poder participar el día de hoy con este taller, que ha llamado Juegos y Dinámicas para el Desarrollo de las Habilidades Socioemocionales en la Infancia, esperando que pues, pueda ser un taller que se pueda disfrutar, que tanto Diana y Beth, que nos acompaña aquí en vivo, va a poderlo disfrutar, va a poderlo escuchar directamente, y que desde luego probablemente algunos colegas que se vayan sumando o que después puedan hacerlo en la modalidad en línea, digamos, no necesariamente en vivo, puedan también disfrutarlo con mucho gusto. Para mí es un gran placer el presentar a la maestra Doris Aimé Nochebuena. Tengo el gusto de colaborar con ella en la Escuela Normal de las Huastecas. Sé de todo su profesionalismo y estoy seguro que de Anivet vas a poder disfrutar bastante de este taller. Así que sin mayor preámbulo, pues bueno, vamos a dejar la palabra en la maestra Doris, a quien nuevamente agradezco mucho que nos acompañe esta tarde. Bienvenida y dejamos en usted la conducción de este taller. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jesús. Pues esperemos y son bienvenidos quienes aún no se conectan y se conectarán posteriormente. Es un gusto para mí, pues, poder tener este espacio formativo. También agradecer a Diana Ibet, que ha tenido el interés de, pues, estar presente de manera virtual en este taller. Como lo comentó el doctor Jesús, pues somos compañeros de trabajo. Yo trabajo en una escuela normal, en nivel superior, y me he enfocado mucho en las cuestiones socioemocionales de los estudiantes, de los niños. He sido maestra también de preescolar, de primaria, educación secundaria y preparatoria. Entonces, he transcurrido por este tipo de educación socioemocional y me he dado cuenta que lo hemos dejado de lado, le hemos quitado una importancia sumamente fuerte, ya que pues si no están los niños socioemocionalmente pues capaces de ser quienes son y de desarrollarse como son, pues no van a rendir, no van a generar algún tipo de aprendizaje, ya sea significativo o aprendizaje en contenidos. Es por eso que se ha diseñado pues ese taller respecto a las habilidades socioemocionales de los niños, para que ellos en el ambiente de aprendizaje en el que están inmersos en las aulas de clase, pues puedan desenvolverse, puedan desarrollar estas cuestiones que no son fáciles de mostrar y menos a los maestros, ya que los maestros pues solamente somos parte de la cuestión pedagógica, de la cuestión académica. Ahora, en educación básica, que es donde se encuentran los niños en cuestión de edad, pues nos encontramos con muchos factores que limitan esta parte socioemocional y que pues frenan el desenvolvimiento académico de los mismos. Es por eso que yo de nuevo hago hincapié en la importancia que tiene la educación socioemocional y así pues poder desarrollar ciertos tipos de aprendizajes y sobre todo pues la cuestión competente y la cuestión del desarrollo de habilidades. El día de mañana pues que nuestros niños sean adultos y sean profesionistas, pues vamos a ir sembrando nosotros esa semilla que tiene que ver con la parte socioemocional. Muy bien, pues me gustaría platicar un poquito con Diana Ibet, que está presente en este taller. No sé si pudieras comentarme si eres maestra y de qué nivel y cuál fue tu interés por este curso, cuál es el objetivo que
que tú esperas obtener de este taller? Claro que sí, maestra. Soy maestra de preescolar, la directora de un preescolar, y me interesó muchísimo el curso justamente por juegos y dinámicas. Entonces estoy muy interesada en aprender nuevos juegos y dinámicas para poder yo enseñarles a las maestras que están frente a grupo y ellas las apliquen con los chiquitines. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Diana. Es un placer tenerla aquí Igualmente, muchas de gracias. manera virtual junto a nosotros. Y pues sí, en educación preescolar es en el ámbito, es el eje, es el espacio en donde las emociones pues están inmersas de manera más crítica, están inmersas de manera más explícita. Y también es en donde pues existen cuestiones que de repente no entendemos en los niños. Yo también, como comentaba, pues fui maestra de preescolar y en este espacio formativo, pues tenemos muchos retos y una de las estrategias que más nos sirve en educación preescolar, pero también en otros niveles, pues es el juego como estrategia para la enseñanza. Esta estrategia pues está basada en varios elementos, en varios conceptos y en varias cuestiones que involucran al niño en la cuestión del desenvolvimiento como tal. Bienvenidos a quienes se van conectando, maestra Gabriela y un usuario más, bienvenidos. Estamos iniciando lo que es el taller. Y pues sí, como comentaba, en educación preescolar, el juego es una de las estrategias más fuertes para desarrollar la cuestión socioemocional. Ahora, voy a comenzar, tengo preparado un Padlet que les quisiera compartir, que los voy a compartir al chat de aquí de Meet, para que pudieran, por favor, registrarme en lo que el curso, en lo que el taller pues se desarrolla, qué son las emociones para ustedes, qué es lo que implica una emoción, qué es lo que nosotros entendemos por esta palabra, por este concepto de emoción. Lo pueden hacer como les comentaba, durante toda la duración del taller. Sin embargo, sí me gustaría escuchar qué son las emociones para nosotros. Por ejemplo, para mí las emociones son ese camino, ese transmisor de lo que pensamos, pero que no lo podemos decir. Cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, tenemos algunos pensamientos muy específicos y por medio del cuerpo, por medio de expresiones muy específicas, pues la transmitimos. Entonces, para mí, las emociones vienen siendo esos pensamientos, esas cuestiones que tenemos en la cabeza, esas inquietudes que no podemos decir como tal y que las manifestamos o lo manifestamos pues de otra forma. Maestra Diana, maestra Gabriela o alguien que guste comentar qué son las emociones para ustedes, qué consideran que son las emociones. Yo, maestra. Adelante. Para mí las emociones son las reacciones que tenemos a los estímulos que recibimos. Muy bien, reacciones. Como bien lo acaba de decir la maestra, a toda acción, pues hay una reacción. Y en emociones, pues tenemos muchísimas que los niños en educación preescolar conocen unas, van creciendo, tenemos otras, de adultos todavía tenemos otras, vamos descubriendo muchísimas más. Muy bien, muchas gracias, maestra Diana. A toda acción hay una reacción, son pensamientos, son sentimientos, son cuestiones que tenemos dentro de nuestro cuerpo, en nuestra mente, o como le decimos a los niños, las tenemos en nuestro corazón, y de ahí
pues las vamos desarrollando, las vamos entendiendo. Que esta parte del entendimiento pues es una de las más difíciles que tenemos en los niños. Cómo los niños pueden entender lo que sienten, cómo ellos saben que están enojados, saben que están tristes o saben que están alegres. Cómo nosotros como maestros, por medio de las estrategias, podemos hacerlos entender que es el primer paso. Y después, pues, una vez que se manifiesta, tenemos que entender que el niño pues la tiene que controlar o en su caso incentivar dependiendo pues de la emoción. Y este es un trabajo que por medio de diferentes estrategias tenemos nosotros como tarea, como los docentes de nuestros niños. Muy bien, les voy a compartir pantalla de un material que con todo gusto se los puedo hacer llegar sin ningún problema. Posteriormente puedo compartirles mi número y se los puedo compartir o bien por medio del doctor Jesús sin ningún problema. Por favor, ¿me pueden confirmar, maestra, si ya se ve la presentación? Sí, ya la vemos. Bueno, Muy yo bien. sí la veo. Ok, muchísimas gracias, maestra. Bueno, respecto al eje central, pues, de este taller de juegos y dinámicas para el desarrollo de habilidades socioemocionales, como comentaba, más que nada, pues, en los niños en la infancia, lo que más les llama la atención, lo que más les gusta, lo que siempre quieren hacer, lo que quieren estar a cada rato constantemente desarrollando, fuera y dentro del aula, pues son los juegos, dinámicas. Nosotros sabemos que el lenguaje de los niños, el lenguaje de los infantes, pues es por medio de la motricidad, por medio de este desenvolvimiento físico que los niños tienen. Entonces, es muy importante que como maestros, como maestras, pues sepamos fusionar esta parte del juego con la parte de la enseñanza, con la parte de cómo transmitir conocimientos por medio del juego. Porque creo que a todos nos ha pasado cuando jugamos con niños, cuando vamos empezando a lo mejor en nuestros primeros años de docentes, pues implementamos juegos y los niños o se salen de control o no podemos controlar excelentemente al grupo o no obtenemos los resultados esperados. Esto pasa pues porque a los niños los metemos en una zona de confort a la que están acostumbrados, que pues es el juego. Y el punto central para lograr este objetivo o para lograr los aprendizajes, pues viene siendo la estrategia, la dinámica. Es por eso que a continuación les voy a compartir algunos juegos y dinámicas que en lo personal a mí me ayudaron cuando yo fui maestra de preescolar, me ayudaron muchísimo a que los niños canalizaran sus emociones, a mantener el grupo ordenado y pues sobre todo a generar aprendizajes significativos. Pero antes de mostrarles pues estos juegos y dinámicas, vamos a platicar un poquito sobre la cuestión socioemocional. En primer momento, pues nosotros sabemos qué son las emociones. Ya lo comentaba la maestra hace ratito, pues son reacciones. Yo siento desde mi perspectiva que son pensamientos, que son acciones que tenemos en la cabeza y que la transmitimos por medio de la cuestión física. Alguien más podrá decir que las emociones son impulsos, etcétera. Pero en sí, aquí nos vamos a centrar en los niños. ¿Qué son las emociones para los niños? Cuando están en educación preescolar o iniciando primaria, cuando son menores de la educación preescolar, cuando están en maternal o lactantes, los niños no saben lo que sienten. Nos pasa, tenemos un bebé, hay un bebé y el niño tiene hambre o la niña tiene hambre y llora. Tiene sueño y llora. Entonces, es una mezcla de cuestiones de
que el niño no sabe canalizar lo que siente por medio de la comunicación, por medio de decir, por medio de expresar lo que siente. Entonces, para los niños, ¿sí? Los niños deben de entender, pues, que las emociones son parte de nosotros, forman parte de nosotros, son de manera natural. No está mal que los niños sientan, hay que hacerlos partícipes y hacerlos sentir que esas emociones son naturales, son normales. Normalmente cuando los niños lloran o cuando están muy enojados, de manera natural nosotros, no, le decimos, no llores, no te enojes, tranquilízate y suprimimos de manera natural estas emociones o algunas otras en los niños. Entonces, de primer momento, nosotros como maestros y como personas debemos de entender que las emociones son parte de nosotros. Las debemos de aceptar y darles un lugar dentro de nuestra vida. Teniendo ese lugar, pues nosotros podemos aceptarlas y darles el espacio correspondiente para que suceda, para que tenga su protagonismo, ya sea una emoción positiva o una negativa. Ahora, las emociones también, pues nos hablan de comprender. Esta comprensión abre puertas. Una vez que nosotros entendamos que el niño a veces va a llorar porque tiene ganas de llorar, porque así pasa. A veces los niños nos van a decir, maestra, tengo ganas de llorar. No hay problema, llora. Pero si empezamos a decir, ¿por qué vas a llorar? No te ha pasado nada, no te duele nada, no te has caído, no te pasó, no te duele. Empezamos a suprimir lo que son las emociones. Entonces, comprender las emociones nos habla sobre el abrir las puertas del bienestar. Ya cuando los niños comiencen a identificar, pues, qué emociones tienen, cómo se manifiestan, ellos entenderán que son parte de ellos mismos y así las van a aceptar. Van a aceptar, pues, que viven con eso, que puede pasar y el trabajo del maestro es canalizar ese tipo de emociones por medio de estrategias. Ahora, la educación emocional o socioemocional, pues comienza en la primera infancia, porque es aquí donde los niños, pues tienen muchas emociones, ¿sí? De hecho, su pensamiento es emocional y pues les habla, les lo sugiere a comprender estados emocionales que son muy importantes para ellos, ¿sí? Este pensamiento emocional de los niños está marcado 100%. ¿Por qué? Nos hemos dado cuenta que si los niños les hablamos fuerte, pues se ponen tristes. Les quitamos un juguete, les quitamos un lápiz, se ponen tristes. Pero ¿qué pasa si les damos? Si les damos una estrellita, si les damos una calcomanía, si les damos cierta cuestión, los niños se alegran, se ponen felices, se ponen empáticos. Entonces, como maestros, debemos de entender que siempre van a estar inmersos en un estado emocional, más que en el de nosotros. Ya como adultos, nosotros pues vamos, manifestando, suprimiendo, controlando y gestionando nuestras emociones. Incluso llegando a la adultez, todavía batallamos un poquito con esas reacciones de cuando me hacen enojar, de cuando me siento muy triste. Si nosotros como adultos pues batallamos, imagínense pues nuestros niños. Claro que van a tener una batalla mucho más fuerte que la de nosotros. Ahora, es importante que el maestro no se olvide que los niños siempre van a estar inmersos en estados emocionales. Los niños, como bien dicen, son esponjitas y todo lo que le enseñemos lo van a aprender y lo van a poner en práctica.
Por eso es muy importante saber dirigirnos a ellos, saber hablar, saber hablarles de cierta manera, saber dirigirles, dar una indicación, etcétera. Entonces, ya con esto, que el niño pues sepa que las emociones son parte de él, pues pueden comprenderse, ¿sí? Tanto a sí mismos como a los demás. Y por ende, pues una vez que digan, que el niño entienda que es estar enojado, que estar triste, que estar malhumorado, que estar molesto, son parte de su personalidad, pues el niño se empieza a aceptar y una vez que las acepta, las empieza a gestionar, sabe o sabrá en algún momento cuándo se debe enojar, cuándo debe de reír, cuándo se debe de emocionar, cuándo debe estar activo, cuándo debe estar pasivo, etc. Entonces, esta primer parte de que los niños acepten y comprendan sus emociones es básica. Nosotros no debemos de suprimir las emociones de los niños. Debemos de aprender a gestionarlas por medio de la gestión que hacen ellos de sus mismas emociones. No es bueno, no es recomendable, o al menos yo no lo recomiendo, decirle al niño que no llore por nada más porque no queramos que llore, porque nos distrae de la clase, porque no se calma, porque le va a pasar algo. O no te enojes, no te hizo nada, ya déjalo. Esas expresiones que de repente nosotros tenemos como maestros, por enfocarnos tal vez más al control del grupo, a la planeación en sí, a llevar a cabo nuestros contenidos y nos olvidamos de esta parte elemental que tienen nuestros niños. Entonces, una vez que los niños las acepten, podemos comenzar con esta parte de juegos, dinámicas y con esta parte del aprendizaje por medio de las emociones. Muy bien, continuando, pues explicar las emociones a los niños. Es importante saber decirles, esto es lo que puedes llegar a sentir, se manifiesta así, y cómo es que lo podemos regular. Sin embargo, creo que nos ha pasado a algunos maestros que hemos dado clases, ya sea en preescolar, primaria, incluso secundaria, que pues los niños tienen emociones muy exageradas, ¿sí? Unas rabietas muy fuertes o una tristeza que incluso podríamos pensar que es depresión o una preocupación que se podría manifestar en ansiedad. Esto es resultado de que no se regulan y que desde un principio las emociones fueron suprimidas, no fueron consideradas. Entonces, algunos de los beneficios que se obtienen cuando nosotros le explicamos a los niños y a las niñas qué son las emociones, cómo gestionarlas, cómo llevarlas a cabo, pues en primer momento, y uno de los más importantes, permite el desarrollo del autoconcepto, que tiene que ver con que el niño puede conocerse y aceptarse a sí mismo, así como sus estados emocionales y comprenderlos como válidos y respetables. En primer momento, el niño sabe que él es una personita y que tiene una ruleta rusa donde puede llegar a sentir todo esto que son las emociones y los pensamientos o sentimientos en su momento. Que el niño las conozca, que el niño diga, ok, sí, me puedo enojar, sí, me puedo ser feliz, sí puedo ser triste, sí puedo estar preocupado, sí puedo estar muy alegre. ¿Por qué? Porque sé que puedo estar así, sé que lo puedo sentir y no va a pasar nada si lo siento. Ahí es cuando el niño se acepta
y comprende como válidos o válidas estas cuestiones emocionales. Pero si el niño crece con no te enojes, con un ya no estés triste, ya no estés muy alegre, ¿para qué estás feliz? El niño va a empezar a descartar esa naturalidad de sentir y de hacer lo que siente. Es aquí donde viene el impacto, de que los niños exageren las emociones, porque en su momento no las sintieron pues de manera paulatina y las sienten de golpe, y es por eso que se genera una emoción muy exagerada. O bien la otra parte, que el niño no sepa decir o transmitir lo que siente. Y tenemos pues a estos alumnos que no nos dicen nada, que no nos participan, que no nos comentan, y tenemos pues claro un rezago académico con ellos. Otro de los beneficios pues es que también se aumenta la percepción del control sobre sí mismo y pues se adquiere lo que es seguridad y confianza, que esto impacta directamente en mejorar esa conducta del niño. Una vez que el niño sepa pues que puede llegar a sentir todo eso de la ruleta rusa, bueno, se le va a ir enseñando, y por medio también de las experiencias, pues se va a dar cuenta cuándo se debe de enojar, cuándo no se debe de enojar, cuándo debe de estar feliz, cuándo debe de estar preocupado, ansioso, etcétera. Y esto ayuda a mejorar la conducta, porque se va educando de manera emocional, se va educando de manera social y pues combinado de una manera socioemocional, donde sepa pues dónde sí, dónde no, cuándo sí, cuándo no. Y también pues nos habla que esta cuestión de enseñar, de explicar las emociones, pues es muy importante para el desarrollo social del niño, porque esto abre la cuestión de cómo es que el niño se desenvuelve, cómo es que el niño pues puede estar inmerso en un salón de clases, en un aula, o puede estar inmerso en en una fiesta, y ahí consolida, pone en práctica y se refleja a sí mismo sobre las cuestiones sociales del niño. ¿Alguien gusta participar? Escucho un micrófono abierto. Es que no veo. No. Muy bien, continuamos. Si alguien tiene alguna duda o algún comentario, con todo gusto, me puede interrumpir sin ningún problema. No tengo ningún problema. Muy bien, vamos a continuar. Ahora, vamos a revisar de manera muy general las emociones básicas en los niños, que sabemos cuáles son, que sí los niños las manifiestan como tal, pero para seguir esta continuidad en el taller, vamos a revisarlas de manera pues básica. Emociones básicas, ¿sí? Como su nombre lo dice, básicas porque el niño esto es lo que trae. Ya lo trae integrado, todos los seres humanos lo traemos integrados y pues lo desarrollamos, lo intensificamos o lo gestionamos conforme vayamos desarrollándonos. Tenemos en primer momento pues la ira o el enfado. Esto hay que hacérselo saber a los niños, que es cuando algo nos disgusta o cuando no logramos obtener algo que queremos, cuando no lo tuvimos, cuando no lo tuvimos y pues nos enojamos, pues porque no lo tuvimos. En los niños, pues aparece cada vez más que no logran lo que quieren, cuando no se les da
lo que ellos quieren y, muy importante, pues si no aprenden a controlarla, puede dar lugar a problemas de conducta. Si al niño no se le explica, por ejemplo, que si no hace las tareas o si no hace cierta actividad, no se le va a dar su estrellita. Hacer entenderlo que debe de esforzarse, que debe de desarrollar sus actividades, sus capacidades para poderse ganar ese premio. Entonces, como maestros es muy importante explicar, que ellos entiendan esta parte de por qué tienes que hacer esto para llegar a esto y no exista de manera drástica lo que es la ira o el enfado de que yo no tengo la estrella. Bueno, no tienes la estrella, pero no hiciste nada para lograr tener esa estrella. Y el niño va a entender, bueno, para tener esa estrella me tengo que esforzar, tengo que hacer esto, tengo que hacer la tarea, tengo que hacer la actividad, etcétera. Continuamos ahora con lo que es el miedo. Y pues sabemos que el miedo aparece ante amenazas o peligros. Y en el caso de los niños, estos peligros pueden ser tanto reales como imaginarios. Sabemos que los niños pues de repente tienen miedo por ciertas cuestiones pues que no conocen, que les causan temor por ser muy grandes, por ser pequeños, porque se mueven, por cualquier cosa, porque son nuevos para ellos. Para nosotros no, pero para ellos sí. Debemos de entender que ellos apenas están conociendo el mundo, que ellos apenas están entrando en la sociedad y algo que tal vez para mí es muy insignificante, pues para ellos no. ¿Por qué? Porque es nuevo, porque no lo conocían, porque no sabían cómo era. Ya pues van a ir creciendo y se van a dar cuenta que pues tal vez no debería dar miedo, pero en su momento les dio. Entonces, es de gran utilidad la cuestión de actuar con precaución, ¿sí? A ver, tenemos que tener cuidado con esto, ¿sí? Sin embargo, hay una línea delgada, pero muy importante, entre la cuestión de que cómo se les controla, cómo se les limita a que pase algo. Porque una cosa es limitarlos, suprimirlos y decirles absolutamente que no. Y otra cosa es precaución. Ten cuidado con esto porque te puede pasar esto. Ten cuidado a decirle no. No por esto, no por el otro. Cambiar ese diálogo, esas palabras que nosotros tenemos con ellos sobre qué pasaría si mejor haces esto con esto. ¿Qué pasaría si mejor no te subes a la silla porque te puede pasar algo? Te puede pasar un golpe en la cabeza, te va a doler mucho y empezamos en esa plática, en esa negociación, a diferencia de que le digamos, no te subas. No, ¿por qué? Porque yo te estoy diciendo, porque te vas a caer y sí, y se caen, nos ha pasado. Es diferente esa mediación que nosotros podemos tener con ellos. También, pues tenemos la emoción del asco, pues que es el desagrado hacia algo o incluso porque sí se manifiesta hacia alguien. En los más pequeños, pues el asco aparece más que nada en los alimentos o en sustancias que pudieran a ellos generarles algún rechazo, algún desagrado. Y si no se gestiona o si no se enseña de manera correcta esta emoción, puede ir creciendo con el pensamiento de esto no me gusta, yo para qué lo quiero, no lo necesito, así déjalo, ¿sí? Sin ese interés, sin esa forma, esa inquietud de ir, de buscar, de sentir, de explorar algo.
solamente no lo quiero y no lo quiero. Es el impacto que tiene la emoción del asco con el desarrollo social del niño. Continuando, pues tenemos también la tristeza, que esta tristeza, pues es una de las que más se presentan en la educación básica en estos niños infantes, que tiene que ver, pues, contra la pérdida o el dolor de algo, ¿sí? Los niños pues las experimentan cuando pierden algo, más que nada cuando pierden un juguete, cuando se les extravía algo, cuando se les cae alguna comida, algún vasito y pues esto impacta más que nada en ese lazo afectivo que pudieran llegar a tener ellos de grandes, ese interés, ese cariño de alguien. Si no sienten tristeza por el hecho de que algo se cayó o de que algo no lo tuvieron, pues no van a entender de grandes, pues que eso es muy valioso, que esto es necesario, que esto lo debo de cuidar porque si no le puede pasar esto. Si el niño o niña no sabe darle entrada también, adelante. Vi una manita levantada. No. Ok, disculpe. Como comparto, no puedo ver sus iconos de la pantalla. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario, con todo gusto, me puede interrumpir sin ningún problema. No hay ningún problema. Pero como yo estoy compartiendo, no veo la parte de las camaritas. Sí, nada más veo dejar de compartir. Entonces, pues como les comentaba, pues si el niño pues crece sin esta parte de la tristeza o si se le suprime, va a tener problemas de conducta después, puede ser explosivo, puede ser muy activo en la cuestión negativa, ya que no conoce o no quiere llegar a sentir esa parte de la tristeza. También tenemos a la alegría, pues que esta también es una de las emociones que están inmersas en educación, en la cuestión infantil, la alegría. Los niños pues siempre están alegres, más que nosotros, siempre se la pasan alegres para allá y para acá. Es una sensación pues de placer y de bienestar que aparece ante situaciones que al niño le agradan, que al niño le gustan, que el niño siente que son bien recibidas. Entonces, la manifestación y control, pues, de la alegría impacta obviamente de manera positiva en el niño, ya que con esto se logran canales de comunicación afectivos y toda la cuestión que tiene que ver con el desenvolvimiento positivo del niño en la sociedad. Entonces es muy importante que si el niño se siente alegre, dejemos lo que sea alegre. Habrá niños, claro, más alegres que otros, pero si los dejamos ser esos alegres, esa alegría del hogar, esa alegría del salón, el niño de manera natural se va a sentir confiado en desarrollarse y en participar y en hacer todas las actividades que él guste. También tenemos pues a la sorpresa. Bien sabemos que los niños son muy sorpresivos en la infancia. Los sorprendemos por cualquier cosa, que si les hacemos un truquito, que si les comentamos algún cuento, que si les inventamos una historia, se sorprenden y no hay nada que les quite esa sorpresa. Ellos crecen y creen esta cuestión sorpresiva que les decimos. Aparece, pues claro, a lo que no esperan ellos y impacta, en el comprender, en el aceptar que hay cosas nuevas, que no solamente es lo que yo creo y lo que yo digo, sino que dentro de mi mundo y alrededor de mi mundo existen muchas
cuestiones nuevas que me pueden ayudar, que pueden ayudar al niño a desarrollarse o desenvolverse. Ahora, vamos a pasar a las estrategias, pues, para la enseñanza de las emociones en la infancia. Cuando hablamos de estrategias, maestros, pues nosotros sabemos que es un conjunto de elementos, de recursos, de material, que tiene que ver con evaluación, que nos ayudan a algo específico. Estas estrategias, pues nosotros las llevamos a cabo dentro de nuestra planeación didáctica. Ahora con el plan de estudios nuevos, pues las podemos llevar a cabo incluso en los proyectos educativos, en los proyectos comunitarios, los institucionales. Y sabemos que por medio de estas estrategias, pues nos generan aprendizajes, ya sea pues específicos, aprendizajes de contenido, actitudinales, conceptuales, etcétera. Entonces, estas estrategias que a continuación vamos a estar platicando, pues nos hablan de cómo enfocar las emociones del niño hacia un aprendizaje, cómo que el niño las aprenda, las conozca y por medio de ellas poder generar algo más. Y no solamente esta cuestión de enseñar algo más. Como maestros, pues también podemos utilizar la transversalidad para poder enseñar temas específicos, para poder, pues, enseñar algo muy crítico, muy cerrado, por medio de estrategias como el juego, que tienen que ver con estas emociones. Y no solamente en la infancia, tiene que ver, pues, con todas las etapas de la vida. Mientras nos sintamos bien, mientras estemos positivos y cómodos, pues vamos a seguir aprendiendo. Nosotros de adultos lo seguimos haciendo. Si no me siento cómodo o cómoda tomando una conferencia o yendo a tomar una conferencia o leyendo de tal manera, pues no vamos a aprender, nos vamos a decepcionar, nos vamos a sentir muy disgustados por esta cuestión y no generamos aprendizajes. Entonces, es importante que, aunque utilicemos diferentes estrategias de enseñanza, las emociones de los niños siempre van a estar inmersas en cualquier ámbito, en cualquier actividad. Es por eso que tenemos pues el trabajo nosotros como maestros de que los niños las acepten. Es lo que he estado comentando y lo enfatizo mucho, que los niños acepten que pueden llegar a sentir muchas emociones, darles su lugar, darles ese espacio donde los niños pueden sentir esto y respetar, maestro, respetar ese espacio. ¿Por qué? Porque si los apuramos, si no lo dejamos sentir ese espacio, si lo estamos presionando, si lo estamos cuestionando, o lo peor que a veces podemos compararlo, los niños se van a sentir mal, van a entender que esa emoción, pues no debería de sentirla, y la empiezan a sacar, y se vienen todas las cuestiones, pues que hemos estado platicando. Ahora, como lo comentaba en un principio, al menos en mis años de experiencia en la infancia, en enseñanza de infantes, pues el juego yo creo que es la estrella, ¿no? Es esa estrategia estrella que tenemos para la enseñanza de, pues, de diferentes temas, contenidos, o toda la cuestión que nos marcan los planes de estudio. El juego viene siendo como la estrella, porque es un mecanismo diseñado que tenemos todos por nuestra propia naturaleza y lo utilizamos nosotros como maestros, pues para empujar al niño a aprender. Así también como un gran medio, para practicar habilidades y capacidades y pues aprenderlas de una forma eficiente. Entonces, el juego viene siendo pues nuestra estrella, nuestro guerrero, viene siendo esa parte que tenemos nosotros acá arriba, porque los niños de manera natural juegan. Los niños no saben que están aprendiendo mientras juegan. Ellos están metidos en esta cuestión de que quieren jugar, de que se quieren mover, de que quieren moverse de un lado para otro, de que quieren hacer
blogs, que quieran hacer torres, que quieran hacer todo lo que quieran hacer con material, toda la cuestión física, toda la cuestión motriz. Entonces, para ellos, esto no es una estrategia, ellos no saben ni qué es eso. Es natural. Los niños saben que van a jugar y les encanta. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros niños, a ver, niños, vamos a hacer un juego y empiezan, sí, maestra, sí, maestro, yo quiero jugar a esto, yo quiero jugar al otro. Entonces, como estrategia para el desarrollo de las emociones, pues esto ayuda pues a aprender de una manera eficiente y sobre todo al desarrollo de habilidades y capacidades dentro del niño. Ahora, el juego pues constituye una de las formas más importantes en la que los niños pequeños obtienen conocimientos y ese tipo de competencias esenciales. Sí, es uno de los más importantes, es una de las más fáciles incluso que pudiéramos nosotros pues rescatar de nuestra mano, y es por eso que por medio del juego pues se entienden, se generan entornos donde hay exploración y el aprendizaje se vuelve práctico. El aprendizaje lo retomamos de manera teórica, que es lo que hacemos nosotros los maestros, y lo llevamos a la práctica. Y pues sobre todo, constituyen el fundamento de los programas de educación preescolar. En este caso, pues lo enfoqué a la cuestión preescolar. Entonces, los niños pues obtienen conocimientos y competencias esenciales. ¿Por qué? Porque aparte de estar desarrollando la cuestión motriz, pues están desarrollando la cuestión pedagógica, la cuestión fisiológica y la cuestión mental dentro de la cuestión socioemocional. Ahora, algunas características pues que tiene el juego pues en la enseñanza de las emociones, pues es que es muy provechoso. Los niños juegan para darle sentido al mundo que les rodea. Ellos imaginan, descubren significados y lo conectan con algo que ellos ya saben, con algo que ellos ya tienen. Entonces, los niños expresan y amplían la interpretación de sus experiencias por medio del juego. Es muy provechoso, ¿por qué? Porque le abre al niño ese mundo, le da sentido. Lo que yo hago en casa, lo que hago en la escuela, me pongo a jugarlo, me pongo a desarrollarlo y el niño empieza a imaginar. Aquí estamos obviamente tocando otras cuestiones y habilidades sociales que claro son elementales en los niños por medio pues de la estrategia del juego. También, claro, el juego es súper divertido. Les encanta a los niños o incluso a nosotros nos ha pasado que cuando nos ponen a jugar, pues desarrollamos esta cuestión de divertirnos y esta cuestión de los roles, a quién le tocan primero, esta cuestión de cómo hacer, cómo deshacer. Es divertido porque me siento cómodo, me siento feliz, me siento complacido con esto, ¿sí? El juego es divertido porque da motivación a que el niño se exprese, a que el niño haga, es una zona de confort, le da emoción y le da placer, pues porque lo estamos dejando ser. El niño cuando está jugando, está siendo él solo, él mismo, así como él se percibe y como él se siente dentro de su mismo cuerpo. También, pues el juego invita a la participación activa. Es muy importante, pues, que si observamos cómo juegan los niños, normalmente nos vemos en que se implican profundamente en el juego. Cuando le ponemos el juego a los niños se lo toman súper en serio. Los niños se meten al papel, se meten al rol, se meten a esta cuestión de cómo hacerlo y son 100% protagonistas. Entonces, combinando pues el juego con esta actividad física, mental y verbal, los niños desarrollan esas capacidades, esas competencias, estas cuestiones pues de ellos mismos, de cómo son ellos
de manera propia. El juego también, pues bien que sabemos, es interactivo. ¿Por qué? Porque no pueden estar estáticos, no podemos jugar si los niños están sentaditos como soldaditos, que a veces así les decimos. Entonces, los niños mediante el juego, como lo he venido diciendo, pues practican competencias, prueban posibilidades, revisan hipótesis y descubren nuevos retos, sobre todo retos para ellos mismos. Pero ¿cómo se van a enfrentar o cómo van a desarrollar estos retos si ellos no se sienten bien con ellos mismos? Es por eso que previo al desarrollo de estas estrategias, el maestro pues ya debe o debió haber tratado, enseñado y haber mostradole al niño la cuestión de las emociones, ya para que él entienda que puede pasar todo esto. Y pues claro, el juego interactivo, los juegos lúdicos, pues se traducen en aprendizajes significativos o aprendizajes profundos que tienen que ver con llevarlos a cabo dentro o fuera de un contexto. Y pues hablando de la educación socioemocional, pues el juego es socialmente interactivo porque permite a los niños comunicar ideas, entender a los demás mediante esa interacción, mediante esa mediación con los demás y pues a partir de esto se construyen conocimientos y relaciones más sólidas, que es con lo que batallamos de repente los maestros. ¿Cómo los niños se relacionan con otros? El juego es una estrategia básica y súper beneficiosa para los niños porque se genera el aprendizaje en equipo, se genera el autoaprendizaje, la coevaluación, la autoevaluación, la heteroevaluación y muchas cuestiones que hacen que el niño pueda interactuar con los demás, haciendo, claro, pues relaciones mucho más sólidas. Ahora, en la segunda estrategia que tenemos es el cuento. Antes, no sé si alguien tenga alguna duda, algún comentario sobre la cuestión del juego. ¿Alguien había trabajado con el juego antes? ¿Alguien ya lo había desarrollado? ¿O más o menos había pues visto, alguien ha utilizado el juego en sus escuelitas? ¿Alguien que me pudiera comentar alguna experiencia que pudieran tener con el juego? ¿Han utilizado el juego, maestros? Muy bien, no se preocupen. Para los que ingresaron, les voy a compartir en el chat de nuevo un link de Padlet para que pudieran comentarme ustedes desde su perspectiva qué son las emociones. Esto pues va a quedar sentado aquí en el taller y lo vamos a comentar al final y también pues para que nos demos cuenta de esa diferencia de qué son las emociones para mí como adulto y cómo o qué diferencia tiene con los niños. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente estrategia, que es el cuento. El cuento, aunque no es una de las estrategias que a veces podemos utilizar, es muy beneficiosa para los niños. ¿Por qué? Porque los niños de repente ellos dicen tal cual que viven en un mundo de fantasía, que viven en un mundo donde hay mucha imaginación, muchas cuestiones. Entonces, ofrecerle historias a los niños como un marco de entretenimiento emocional es muy importante, es muy efectivo. ¿Por qué?
porque se pueden vivir experiencias emocionales muy diversas, pero desde una perspectiva de seguridad que le permite sentir, pero sin riesgos. Cuando nosotros le leemos historias a nuestros niños, ellos se imaginan, hacen en su mente un mundo de cuestiones y se involucran en lo que es la actividad, en lo que es la historia, pero sienten dentro de esta historia un sinfín de emociones. Sienten alegría, sienten miedo, sienten desesperación incluso durante el relato de la historia. Pero no se involucran porque al final es una historia, es un cuento. Entonces, los cuentos, los libros permiten a la introspección, a la autoconciencia y el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque en la introspección el niño se da cuenta de las emociones que puede llegar a sentir. Durante el cuento siente esto, siente el otro, siente una emoción, siente otra. La autoconciencia, ¿cómo es que yo pienso? ¿Cómo es que el niño está pensando sobre esta historia? Sobre esta cuestión de el hecho de que esté inmerso en la historia. Y el autoconocimiento, cómo yo por medio de la historia o cómo el niño por medio de la historia estoy aprendiendo cierto tema o cierto contenido que ni cuenta se dio el niño y lo está aprendiendo. Además, pues también siempre es más fácil hablar de lo que le pasa a los demás que hablar de lo que nos pasa a uno mismo. Es más fácil que por medio de un cuento nosotros expongamos una situación, inventar un cuento de que a Juanito se le cayó esto por andar de inquieto, a evidenciar al niño o exponerlo de una situación y que se sienta mal, se sienta penado, se sienta con culpa de una situación. Entonces, es más fácil ponerles, decirles, relatarles un cuento que llevar a la mesa o llevar a diálogo lo que hacen ellos siendo ellos. Si lo mandamos o lo interpretamos en una historia, los niños lo pueden entender de una manera distinta y generan autoconocimiento. Ahora, los cuentos, los libros, las historias, pues tienen muchas ventajas, entre ellas, pues que estimulan la imaginación y la creatividad. Cada niño se imagina como ellos pueden imaginarse. Que si les están hablando de algún personaje, un niño dice que es alto, otro niño dice que es bajito, una niña dice que es medio. Entonces, cada niño tiene una imaginación propia y una creatividad donde él, dentro de esta historia, dentro de esta imaginación, pues está desarrollando toda esta cuestión que tiene que ver con su entorno. También, pues los cuentos, las historias, ayudan a empatizar con el mundo, pues en ellos aparecen conflictos y cómo deben actuar. Sobre todo, pues haciéndoles ver lo que está bien y lo que está mal. Cuando les preguntamos terminando un cuento, a ver, ¿qué piensan de que Caperucita hizo esto? ¿Estuvo bien que se fue con el lobo? ¿Estuvo bien que desobedeció a su mamá? Entonces el niño empieza a gestionar, el niño empieza a ver si sí, si no, si está bien, si está mal, etcétera. Y ahí es en donde entra de nuevo el autoconocimiento. También nos ayudan o les ayudan a los niños a combatir sus miedos. ¿Por qué? Porque por medio del ejemplo de una historia, de un libro, pues se enfrentan a esta cuestión de los miedos y por medio del ejemplo de un superhéroe, de un héroe, de un dios o algo, dependiendo de la historia, normalmente pues los libros los ponen a que ellos son los héroes, que ellos son los que hacen, que ellos son los fuertes y que salvan a todos. El niño se visualiza en ese
en ese personaje. Entonces combaten sus miedos. Normalmente, no, pues los niños empiezan a decir que son superhéroes, se sienten fuertes, pueden combatir, agarran coraje, agarran valor. Esto les ayuda directamente en la cuestión emocional. Y claro, pues favorecen la memoria. Se acuerdan de los personajes, se acuerdan de la historia y la hacen parte de su vida cotidiana. También nos ayuda a desarrollar habilidades lingüísticas. En educación preescolar, pues sabemos que los niños están en ese camino de la lectura, pero ya cuando están en primaria, en la infancia, en la primera infancia, pues los niños pueden desarrollar ese tipo de habilidades ya de la lectura muy particulares. En preescolar, pues es el desarrollo de esta cuestión verbal, de la comunicación. Entonces, el hecho de que nosotros les pongamos cuentos, historias, pues abona directamente al desarrollo de habilidades lingüísticas. También, pues amplían las capacidades de percepción y de comprensión. Una vez que el niño esté inmerso en este cuento, en esta historia, pues perciben de una manera distinta por medio de esa imaginación que tenemos, de esa comprensión de la historia, de lo que van escuchando y de lo que van imaginando. También tenemos pues el enriquecimiento de su vocabulario como tal. Esto impacta directamente pues en cuestión académica, pues sabemos que impacta en las nuevas habilidades del campo del lenguaje y pues en otros, utilizando la transversalidad, pues impacta en absolutamente todos los campos del saber. Este enriquecimiento del vocabulario les ayuda mucho a tener confianza en sí mismos y sobre todo a saberse expresar. Si los niños saben que pueden expresarse sobre una historia, también van a entender que también pueden expresarse sobre una emoción. Y una de las características muy importantes, pues es que genera un vínculo entre familia. Normalmente nosotros como maestros les dejamos a nuestros niños, lean un cuento con mamá, lean un cuento con papá. Genera ese vínculo porque son momentos muy importantes que se comparten en familia, que hacen de un momento especial un lugar seguro para los niños. Y algo con lo que batallamos mucho nosotros, por ejemplo, que yo les decía que trabajo en educación superior, es el hábito de la lectura. Los niños, los jóvenes, los estudiantes van creciendo y no traen consigo este hábito lector, este amor por los libros. ¿Cómo van a aprender? Pues si no leen. Es muy complicado, es difícil, es imposible que no se lea. Ellos tienen que leer, tienen que tener esa habilidad de comprensión lectora. Entonces, si nosotros, como maestros, desde un principio, les vamos inculcando el hábito de la lectura, van a ser grandes, van a crecer y ya van a ir consolidadas estas cuestiones de la lectura. También, pues nos habla de que las edades de los infantes, pues constituyen un gran estímulo visual, tanto que si el cuento tiene imágenes, pues lo visualizan, lo analizan, lo desarrollan de manera visual y si no, por medio de la imaginación. También, pues aprenden con ellos sobre cualquier temática, ¿sí? Podemos nosotros generar, inventar un cuento sobre cualquier tema, los números, las letras, las figuras. Tenemos de todo, tenemos un repertorio para poder inventar o tenemos libros ya, tenemos cuentos donde hay muchísimas temáticas de diferentes cuentos, fábulas, historias, etcétera. Entonces, los podemos utilizar para cualquier tipo de temática. También, pues, tenemos que son muy efectivos a la hora de tranquilizarlos si están muy nerviosos. Cuando los niños de repente presentan, no sé, una rabieta o presentan mucha tristeza, están llorando,
nos podemos sacar de la manga, ven, mira, te voy a contar una historia. ¿Te acuerdas cuando había una vez? Y empezamos con los cuentos, empezamos con la historia. Y el niño, deja de lado esa emoción negativa que tenía y la transforma por medio del cuento en una energía positiva, que es la tranquilidad, que es la paz. Ya cuando el niño se encuentra en paz, pues nosotros podemos generar esa comunicación con ellos y podemos nosotros, pues, generar ese vínculo de cómo es que nos pueden hablar de esa emoción que tenían, de ese problema que pasó, cuando ya los tranquilizamos por medio de el cuento. Y también, pues son una de las bases para el desarrollo intelectual, pues ya que a través de los cuentos los niños entienden las cosas con más rapidez. ¿Por qué? Por la imaginación. El niño se imagina dentro de sí, en su cabecita, y empieza a generar una historia, una imagen, imágenes, y entiende más rápido, porque desarrolla la cuestión intelectual, la cuestión mental, que es lo que normalmente luego batallamos cuando estamos enseñando números, cuando estamos enseñando letras, de repente, que no tenemos o no hacemos uso de esta cuestión de cómo llevarlo a cabo mediante, la parte intelectual. Muy bien, maestros. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario, algo que quisieran agregar. Con confianza, me gustaría escucharlo. No sé si alguien pudiera agregar algo de estas 2 estrategias base que les voy a comentar a continuación, y si no, no hay ningún problema, no pasa nada. Muy bien. Vamos a pasar a las actividades que les comentaba. Pues yo he trabajado, yo he desarrollado, yo he implementado implementé en su momento cuando fui maestra de educación preescolar, que me sirvieron a mí. Claro, he revisado otras de colegas, de maestras, también he escuchado que les han servido otras, porque los niños van cambiando. Entonces, les traigo algunas actividades que pudieran ustedes desarrollar, implementar en sus aulas. Ojo, es muy importante comentarles, pues que estas actividades bien sabemos que no son estrictamente planeadas así. Nosotros los maestros sabemos que podemos modificar de acuerdo a las necesidades de nuestro grupo. Claro, previo al diagnóstico que tenemos del mismo. Entonces, vamos a platicar, vamos a estar viendo qué actividades son algunas, porque hay muchas, pero algunas de las más fáciles, tanto para nosotros como para los niños, y llevarlas a cabo en el aula, y 2, las que son de mayor impacto, las que nos pueden ayudar de manera eficiente, porque habrá algunas, pues que sí son fáciles, pero que a lo mejor no nos generan tanto impacto en nuestros niños. De primer momento, tenemos el diccionario de las emociones. Como les comentaba, primero el niño tiene que saber qué son las emociones, cuáles son las emociones que ellos pueden sentir que existen en él. Esta actividad se puede desarrollar a partir de cualquier edad, incluso a partir de los 2 años aproximadamente, que es cuando el niño comienza a comprender, que es cuando el niño pues comienza a tener sentido sobre sí mismo. Y consiste en escoger varias fotografías con personas, niños o personajes, o hacerles la carita de las emociones y expresando esa emoción, y la deben de identificar y la deben sobre todo de
clasificar. ¿Qué se trabaja, maestros? ¿Qué es lo que se trabaja con esta actividad? Pues el reconocimiento de las emociones, el vocabulario emocional, la conciencia emocional, la expresión física y no verbal de las emociones. El objetivo central, pues es que el niño conozca qué emociones son las que existen y las que puede llegar a sentir. Esas emociones, pues que decimos, ok, tengo este catálogo, tengo esta ruleta y yo soy el niño y tengo todo este panorama que puedo llegar a sentir. Las reconoce, ¿sí? Sobre todo eso, que las reconozca y se emplea el vocabulario sobre cuál es cuál, la conciencia emocional sobre qué es cada emoción, cómo la puedo sentir, cómo la puedo desarrollar. Esta es la primera actividad que yo les puedo compartir. La segunda actividad tiene que ver con leer cuentos de las emociones. Como lo platicábamos hace ratito, el cuento como estrategia. Pero es muy importante escoger muy bien ese cuento para que nos ayude a trabajar emociones de manera correcta, ¿sí? Cuando estemos leyendo ese cuento, cuando estemos diciéndoles a los niños la historia central, pues debemos hacer pausas con ellos para preguntarles, ¿qué crees que siente el personaje? ¿Por qué? ¿Qué es lo que indica? Y si estuviera así, si estuviera contento, ¿cómo lo sabrías? ¿Cómo crees que pudiera actuar? ¿Cómo harías tú en su lugar? ¿Qué otras cosas podría pasar? Y podemos cambiar esa historia haciendo al niño partícipe de esta historia, haciéndolo que él sienta lo que el personaje siente. Estas son algunas preguntas que se le pueden hacer. Hay muchas más, dependiendo de la historia, maestros, ustedes las pueden mover, modificar, pero son algunas que son de mayor impacto. Y pues en el cuento, los cuentos de las emociones, pues se aprovecha la lectura para reflexionar, pues con los niños, en qué momentos han experimentado ellos estas emociones, que si el personaje sintió miedo, que es normal tener miedo, ese personaje, ese héroe musculoso, esa princesa hermosa que sintió miedo, sintió temor y es normal. ¿Por qué? Porque al final tienen un desenlace positivo, un desenlace feliz. Entonces, es normal tener miedo, todos tenemos miedo. Y empezamos nosotros a desarrollar esta cuestión de cómo ellos se sienten por medio de la historia, ¿sí? Si lo pudieron hacer, qué harían ellos, cómo se sienten y cómo se pudieran sentir por medio del ejemplo. Lo platicaba hace rato. Es más fácil, pues, ponerles una historia, decirles una historia específica sobre algo y de ahí, pues, que ellos se vean reflejados en este tipo de actividades. Aquí les muestro algunos cuentos muy populares que tenemos sobre las emociones. Hay muchísimos más, maestros, solamente son 3 que yo de ahí he sacado algunos cuentos, que es El monstruo de los colores, me imagino que algunos los conocen, Bestiario de las emociones y Las emociones de Nacho. Son libros que ya tienen un ratito con nosotros, no mucho, pero que son algunos de los más entendibles para los niños. Pero les repito, hay muchísimos más. Incluso nosotros podemos retomar algún cuento clásico de la literatura y hacer que los niños pues vean esta parte de las emociones. Tenemos también el duplicando emociones. Aquí a los niños pues se les puede pedir un espejo, se pueden ver en la ventana y podemos al niño delante del espejo para que se vea y empezamos a decirles, a ver, ¿cómo te ves enojado? ¿Cómo te ves triste? ¿Cómo esto? El niño se ve a sí mismo, se reconoce que en esa cara, en ese cuerpo,
que es de él, pueden llegar a pasar muchas cuestiones. ¿Cómo me veo yo así? ¿Cómo me veo yo de otra manera? Y luego normalmente les decimos, qué bonito te ves enojado, qué bonito te ves enojada. Nos hemos detenido a que el niño se vea de cierta manera, no lo hacemos. Entonces, ¿cómo el niño va a saber cómo se ve si no se ha visto? ¿Cómo es que el niño va a entender que se ve así enojado? Que esto es enojo, que esto es tristeza, que esto es emoción. Entonces, al representar cada una de las emociones, pues se da un papel y se da sentido a sí mismo sobre lo que está ejemplificando. Ahora que en esta actividad de las emociones, pues es importante el reforzar con alguna fotografía de otros expresando diferentes emociones con gestos o guiños faciales. ¿Por qué? Porque si el niño se queda con esa impresión de que solamente yo lo puedo sentir porque lo está viendo en el espejo, puede llegar a entender que esa emoción es propia y que los demás no pueden llegarla a sentir. Entonces, es importante que de primer momento, pues el niño la reconozca como de él y después hacerlo entender que esa emoción la pueden llegar a sentir absolutamente todos los niños o adultos que lo rodean, que esa emoción puede ser compartida. Entonces, de primer momento yo sí recomendaría pues que se lleve a cabo con el espejo de manera individual y de ahí pues se puede llevar a cabo ya la cuestión con la actividad anterior que se puede fusionar, no hay ningún problema. Repito, todo es de acuerdo a cómo pues ustedes tengan a sus niños, su diagnóstico y cómo les vaya a funcionar. También tenemos la actividad de mímica de las emociones. Esto lo podemos realizar mediante tarjetas en donde se escriben emociones diferentes que ellos hayan sentido, emociones mediante tarjetas escritas o mediante una imagen o como ustedes consideren, pero que esté en una tarjeta como tal y el niño recoge una tarjeta y representa la emoción, representa por medio de mímicas, representa por medio del ejemplo, por medio de esa tarjeta que tiene en la mano. Entonces, el niño pasa frente al grupo, la representa y el resto debe de adivinarla. Los demás deben de decir, no, pues es esto, yo digo que es esto, yo digo que es el otro. Y el niño la sigue identificando, la sigue ejemplificando. Y aquí hay dos puntos benéficos, porque en primer momento el grupo la identifica, la está viendo y el niño también la identifica de manera individual. Entonces, aquí se ganan en los dos aspectos, el niño de manera individual y el grupo como tal, y se aprende de manera colectiva. Tenemos también el bingo de las emociones. Este bingo, ustedes saben, lotería, como también le decimos aquí regionalmente, pues una lotería con las imágenes de las emociones, una baraja donde vengan todas y empezamos a decir enojo, tristeza, desesperación, coraje, y el niño las va anotando, las va identificando, ¿sí? Aquí pudieran ustedes, maestros, hacer que el niño gane por medio de las emociones positivas, solamente anotar las positivas, por ejemplo, o que solamente identifique las negativas. Aquí sería cuestión de que ustedes decidan, pues, cómo se le va a dar el gane, ese premio al niño, esa forma de que diga bingo, de que diga lotería, ¿sí? Yo al menos les decía, yo lo he utilizado sobre la cuestión de que digan
lotería o bingo con las positivas, solo con las positivas, o bien solo con las negativas. Ya después ya se juega de manera revuelta, positivas con negativas, y los niños pues al final las están identificando. No hay ningún problema con que las identifiquen. Tenemos también la rueda de las emociones. Por eso hace rato les decía que los niños tienen una ruleta, una rueda sobre todas las emociones que sienten. Esta es una herramienta muy, pero muy accesible y muy primordial para los niños. Incluso yo la utilizaba como material didáctico en mi aula, porque es una herramienta que le ayuda a los niños a recordar estas opciones para canalizar las emociones, tanto las positivas como las negativas. En este caso, pues el ejemplo que les traigo tiene que ver con las emociones como ira, enojo, rabia, frustración y cómo canalizarlas. La forma en cómo yo trabajaba esta estrategia, esta actividad, tiene que ver con sentar al niño en un momento relajado, en un momento tranquilo. Normalmente yo lo hacía después del desayuno, que es cuando los niños pues les da un poquito del bajón de todo el día para acá y para allá, y están un poquito más tranquilos y están más receptivos. Los podemos acostar, les prendemos el aire acondicionado si tenemos, si está fresco, pues ventilamos todo el salón y los volvemos muy receptivos. Entonces se elabora una lista con las cosas que se pueden hacer cuando el niño se enfada, cuando el niño tiene enojo, cuando el niño siente rabia o cuando siente frustración. Viene siendo, como yo les decía a mis niños, un librito. Vamos al librito de las emociones, vamos al manual. Si aquí dice enojo, ¿qué pasa si me enojo? Viene siendo como un manual, como un recurso que el niño puede llegar a tener sobre cuando me sienta así, ¿qué puedo hacer? ¿Sí? Entonces, es importante pues que dejemos al niño participar activamente y que procuremos solo acompañarlo sin darle las soluciones. Que el niño vaya viendo, que mueva la ruleta, ¿sí? Sobre la acción hay una reacción, sobre si hay esto, hay el otro. Aquí una recomendación, pueden hacer una ruleta o una rueda de emociones negativas y una de emociones positivas, que normalmente se utiliza más para las negativas porque es cuando debe de haber una gestión, una canalización, más que nada para las negativas. Pero también yo recomiendo pues que se haga para las positivas, porque a veces los niños le dicen estoy muy feliz y empiezan y se alocan y de repente esa emoción la llevan al límite. No la gestionan, no por suprimirla, sino por saberla canalizar, porque luego explotan y contagian y no los podemos calmar, pues de tan felices que están, pero desorganizan al grupo o distraen a otros compañeros o incluso llegan a incomodar a otros niños que pues no tienen el mismo ritmo emocional de este niño, pues que está muy, muy emocionado. Entonces, esta rueda o ruleta de las emociones, pues yo la recomiendo que la hagan por separado, tanto positivas como negativas. Y les puede servir, como les decía, para canalizar emociones de cómo se siente el niño cuando pasa esta emoción. Pero también la pueden canalizar o la pueden hacer, perdón, para demostrar las emociones, que le dé vuelta y si aparece enojo, pues que lo demuestre. Y aparte la ruleta sobre las consecuencias y lo pueden llevar a grupo para que por medio del debate, por medio de la gestión de conocimientos, pues ellos puedan ir platicando sobre esta cuestión de qué pasa si, qué pasaría si, qué pasa si mi compañero hace esto, qué pasa si yo hago esto. Y les puede servir de muchas maneras. Este es un ejemplo muy sencillo sobre la rueda o ruleta de las emociones, pero se puede utilizar de muchísimas maneras. Y les decía, como material didáctico en el aula está excelente porque el niño lo tiene
lo ve, lo visualiza, lo manipula y puede hacer uso de él muy seguido. Pasando a la siguiente actividad, que tiene que ver con dibujar las emociones. Este del dibujo, pues sabemos que le damos una hoja al niño, le damos las crayolas, le damos los plumones y hacen una obra de arte. Es un recurso totalmente fantástico. A mí me encantaba que mis niños me dibujaran. Tenía una pared, recuerdo, llena de todos los dibujos que ellos me hacían. Y aunque para nosotros, pues no le encontremos ese sentido de que sea un dibujo sencillo, para ellos sí, es una obra de arte. Entonces, es fantástico el dibujo para regular y apaciguar emociones fuertes, porque mientras se dibujan, se están experimentando, estamos reconectando, los niños reconectan con su cerebro emocional y en relación al cerebro racional. Bien sabemos que cuando algún niño pasa por una situación de violencia de cualquier tipo, los psicólogos o incluso psiquiatras, dependiendo del caso, le piden a los niños que dibujen. ¿Por qué? Porque aquí es en donde se experimenta, ellos recuerdan esa cuestión de qué vivieron, qué emoción, qué sintieron y la descargan en ese dibujo y ellos se sienten más tranquilos al momento de transmitir por medio del dibujo estas emociones. Aquí una recomendación que yo les puedo hacer, darles el bote de colores, una libreta, papel, lo que ustedes gusten. Se les puede contar antes de, pues obviamente que se va a dibujar una emoción cuando lo necesiten, ¿sí? Un ejemplo parecido a este es cuando que han salido estos peluches de pulpo que son reversibles. El niño manifiesta una emoción. Entonces, si el niño sabe que tiene la autorización de agarrar estas crayolas y este lápiz y estas hojas para expresar que se siente triste, feliz, emocionado, etcétera, entonces el niño lo va a hacer porque siente que es un medio de comunicación. Es más fácil que los niños lo dibujen porque ya lo traen también, se expresan muy bien dibujando. No los limitemos, le podemos dar chance a los niños de que tengan una libreta de las emociones, ¿sí? ¿Cómo me siento hoy? Y ellos lo dibujan y saben que lo pueden transmitir, saben que lo pueden comentar. Entonces, este dibujo de las emociones va de la mano con la libreta de las emociones, maestros. Ustedes la pueden tener de manera permanente en el aula, la pueden enviar a casa incluso, se la pueden dejar a los niños. Aquí está la libreta de las emociones, cómo te sientes hoy, darles unos minutitos y pues estamos trastocando toda la motricidad fina que nos ayuda en el desarrollo intelectual y social del niño también. Entonces, es una estrategia que también yo recomiendo mucho. O bien, me acuerdo que en un salón de clases de una de mis compañeras, estaba como una libreta grande de papel bond blanco. Así, y entonces le iban arrancando el bond de acuerdo a cómo lo vayan utilizando, pero era una libreta del niño grande, que ahí podían ellos expresar, salir corriendo durante el bond y de ahí expresar, de ahí comentar esta cuestión de cómo se sentían. Pero también a mí me servía mucho tenerlo muy personal, que nadie vea mi libretita, mi tesoro, porque no quiero que se enteren. Entonces, de nuevo, de acuerdo pues al diagnóstico que tengan ustedes de sus niños, podrán pues utilizar alguna de estas actividades, de acuerdo a cómo les funciona. Tenemos también el diario de las emociones, ¿sí? Que consiste en hacer una especie de diario, no necesariamente un diario como tal, donde pues intentemos que hacer que el niño pues haga un balance
de su día, comenzando por lo positivo, dejando al final lo negativo, haciendo hincapié pues en cómo se sienten, qué pensamientos tienen, cómo actuamos. Digamos que este diario de las emociones del niño viene siendo como el diario del profesor de nosotros. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo me sentí? ¿Qué preguntas tengo? ¿Qué valoración hago? Así como nosotros tenemos nuestro diario del profesor o diario de campo, dependiendo de cómo lo llamen, pues el niño puede tener un diario de las emociones. Este diario pues aumenta el bienestar porque nos hace conscientes de lo que sentimos, nos hace conscientes de lo que vivimos, identificamos las causas, consecuencias, efectos, pensamientos que provocan a nosotros, cómo actuamos, etcétera. Este diario de las emociones yo lo recomiendo para el hecho de que si identificamos a algún niño que tenga problemas de conducta o problemas de las emociones, porque si algún niño no tiene ningún problema o no tiene ningún detalle, este diario de las emociones sí nos va a funcionar, pero las emociones van a ser constantes, van a ser casi las mismas, no habrá una curva en cuestión de las emociones. Pero si es un niño que tiene algún detalle o algún problema actitudinal, nos puede ayudar muchísimo para saber qué sintió en qué situación. Si el niño dibuja o escribe que en casa con los papás, porque pelean los papás o algo así, él se siente triste, él se siente frustrado, pues ahí encontramos el foco rojo de la situación, que es lo que hace que el niño tenga rezago educativo. Entonces, yo lo recomendaría solamente para el caso de niños que tengan algún detalle. Sin embargo, si ustedes lo quieren implementar de manera grupal, también es una excelente actividad, es una excelente estrategia que pudieran ustedes llevar a cabo en el aula sin ningún problema. Tenemos también dinámicas de relajación. Podemos hacer laberintos de meditación, donde el niño pues respira pausada y lentamente, mientras hacemos un laberinto con el niño, ¿sí? Este laberinto lo pueden hacer ustedes ya sea con frijolitos en el piso, el niño cierra sus ojos, mueve su mano en los frijolitos, en la harina incluso, en las semillas, y le van diciendo, me fui hacia arriba, me fui hacia abajo, di vuelta, llegué aquí, llegué allá. Pueden utilizar aquí un cuento, una historia, y el niño va imaginando, va sintiendo y sobre todo va desarrollando la motricidad fina. Y lo más importante, lo relaja. Hace de este espacio un espacio de relajación donde se siente tranquilo, donde se siente tranquila. Es importante, pues, que el niño aprenda también a respirar, ¿sí? Que él entienda que la respiración lo ayuda a gestionar las emociones. Por eso, los ejercicios o dinámicas de relajación y o de respiración son muy importantes. También dentro de esta dinámica de relajación está una dinámica que es con piedras, o yo utilizaba plastilina por algún detalle y hacer movimiento con estas. Cuando respiramos, agarramos una piedra con una mano, después agarramos la piedra con la otra mano, la colocamos encima de ciertas imágenes de los frijolitos y el niño va a aprender a confiar de que aunque él no esté viendo, porque va a tener los ojos cerrados mediante la meditación, puede confiar de que está pasando algo, de que está desarrollando y sucediendo algo. Esto genera confianza en sí mismo. Entonces es importante que esos ejercicios de relajación se hagan. Igual, pues cuando hay una rabieta, cuando hay un miedo, cuando hay una situación, aprender a que el niño se calme, aprender a que el niño tenga el espacio de su emoción y posterior a eso se tranquilice. Aquí, como les decía, pueden utilizar el cuento
como estrategia para utilizar la relajación. Por medio de la historia, el niño puede llegar a manipular con, ya sea con las piedritas o con las semillas o con los frijoles, sin ningún problema. Y una última actividad, pues que yo recomiendo, que también me ayudó muchísimo, pues son los escenarios de conflicto. Aquellos juegos de roles o de pequeñas representaciones teatrales, pues son sumamente fantásticas. A mí me encantaba cuando los niños practiquen esa resolución de conflictos y se pongan en la piel, en los zapatos de los demás, ¿sí? ¿Qué pasaría si a ti te pasara esto? ¿Cómo crees, cómo consideras que se siente tu compañero o tu compañera cuando le haces esto? ¿Te gustaría que a ti te hicieran eso? Entonces, lo empatizamos con amigos, con compañeros, con hermanos incluso, sobre la empatía. ¿Cómo se siente el otro? Para que yo no genere esa emoción, que el niño no genere esa emoción, y bien, también que se ponga en los pies de los demás. ¿Cómo me sentiría yo? Pues si me hicieran eso, ¿verdad? Entonces, cuando el niño se encuentre en la misma situación o parecida situación, pues tendrán que afrontarla con éxito y serán mucho más conscientes de las emociones porque lo están viviendo, porque tomaron un ejemplo, ahora lo viven y los sentimientos pues lo experimentan a flor de piel, como decimos. También, pues el niño debe de afrontar una situación nueva que le provoca angustia o miedo. Es bueno ejemplificar, escenificar tantas veces como que se necesite para generar pues esta confianza, darle y decirle al niño, darle la confianza, darle el espacio de que esta emoción, aunque es nueva, no está mal, pero es nueva para él. Y te tomamos la ruleta de las emociones. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Entonces, esto les ayuda muchísimo a generar confianza. También se puede ir meditando, mediando, con estas meditaciones guiadas, donde se vea en él, el niño, la niña en esta situación, y pues pueda superarla, logre superarla por medio del ejemplo, por medio de ponerlos en los zapatos de los demás. La empatía es uno de los valores pues que más se desarrollan en los niños y saben, los niños lo traen. Los niños son muy respetuosos con sus compañeros de manera natural, ya que a los niños pues se les enseñe otras cosas en casa o vayan pues aprendiendo otras cosas, es diferente. Pero ellos de manera natural, elemental, son muy empáticos. Entonces, pues maestros, estas son, perdón, las 10 actividades que yo pudiera compartirles, comentarles. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que pudieran externar, alguna duda. Estoy para servirles con todo gusto. Adelante, maestra María, adelante. Buenas tardes. Me pareció muy interesante. La verdad es que vi el link un poco tarde, me hubiera gustado verlas todas, pero lo que alcancé a ver me pareció muy, muy didáctico con los niños. La pregunta era, ¿será que de alguna manera yo puedo adaptarlo para alumnos un poquito más grandes? Mire, yo comentaba en un inicio, yo actualmente trabajo en educación superior, soy maestra de educación normal, pero trabajé en preescolar, en primaria, en secundaria, he trabajado en todos los niveles. He implementado estas mismas actividades con mis alumnos en educación superior. ¿Y qué cree, maestra? Sin duda funcionan. ¿Por qué? Porque mis alumnos grandes o los estudiantes que les decimos ya en nivel más avanzado vuelven a ser niños, se vuelven a sentir en este espacio confortable que tal vez en esa infancia no tuvieron. Entonces, si retomamos de verdad esas actividades, me pasó incluso que algunos de mis estudiantes hasta lloraron
porque no tuvieron ese espacio para consolidar las emociones. Entonces, como lo he venido comentando, dependerá mucho, maestra, pues de cómo son sus alumnos, el entorno incluso, dependerá pues qué hábitos de estudio, qué aprendizajes tienen ellos. Entonces, yo considero, maestra, sin ningún problema que las puede utilizar. Le digo, por experiencia propia, yo las he utilizado incluso en educación superior. Entonces, sin ningún problema, maestra. Y de acuerdo a la presentación, se la puedo compartir sin ningún problema ya para que la revise con más detenimiento. Estaría de lujo, muchísimas Claro gracias. que sí, maestra. Después de todo, todos somos niños atrapados en un cuerpo grandote. Exacto. No tuvimos el tiempo, no nos dieron el tiempo para tener estas emociones. Muchas gracias. Maestra María de Lourdes, adelante. Buenas noches a todos los presentes. Doctora Aimé, muchísimas gracias por esta conversación que tuvo. Bueno, digo conversación, esta plática, esta información que usted nos comparte, maestra, que sin duda, pues agradecer que usted se tome el tiempo con muchos desconocidos, incluyéndome, pues para compartir sus saberes, y creo que eso es importante. Eso habla de su calidad, eso habla de lo que usted expone, es congruente con lo que usted hace. Y creo que eso es lo más valioso, porque dentro de la docencia creo que lo más difícil es ser congruente. Lo que decimos a veces no lo hacemos, pedimos colaboración, pedimos solidaridad, pedimos empatía, pedimos escucha, pedimos hasta puntualidad, y somos los primeros que no lo hacemos, ¿no? Entonces yo creo que el ir reconociendo esta parte de las emociones como una parte primordial de la docencia está muy bien. ¿Qué cree, maestra? Le cuento rapidísimo, estoy como en un dilema. Yo he estado buscando un ponente, maestra, que nos pudiera dar sesiones. Ahora usted sabe que las normales está ahorita el recurso de DINEM, y he contactado con varias de las ponentes de esta parte socioemocional, supuestamente las más importantes del país, no porque sepan más, sino porque a lo mejor igual su experiencia les ha llevado pues a estar en otros escenarios que pueden compartir esa experiencia. Pero ¿qué cree? Que hay muy poquititas, maestra. Hay 2 personas a las que yo he contactado y no me han contestado, justamente por esto de que me imagino que es como un tema, espero en Dios no actual, sino un tema necesario, y pues que podamos tener más espacios como estos para el diálogo, la comprensión. Y pues si usted tuviera ahí entre sus conocidos, maestra, alguien que pudiera darnos conferencia. Yo soy del Estado de México, de la Escuela Normal número 4 de Nezahualcóyotl. Yo le agradecería enormemente, maestra. Ahorita voy a dejar aquí en el chat, si me lo permite, maestra, mi teléfono para tener contacto con usted, doctora Aimé, y pues poder seguirnos entre escuelas hermanas trabajando este tema que coincido con usted, es tan complicado con nuestros jóvenes, ¿no? Aquí en mi contexto tratamos de tener de manera transversal el género, la inclusión, el trato humano con los jóvenes, pero se nos va complicando, maestra, justamente por las emociones, ¿no? Pero entonces, ojalá que usted pudiera darme alguna sugerencia de ponente, maestra, si no, pues yo con todo gusto también a usted, está la puerta abierta. Aquí algunos problemas que a veces tenemos para dar pagos es que pues cuenten con los recibos de honorarios o las facturas que nos puedan comprobar, pero yo estoy abierta, maestra Aimé, y le agradezco muchísimo por toda la información que usted nos comparte esta noche, maestra, y yo quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias, maestra. Pues sí, podríamos platicar con el doctor Jesús para ver de qué manera pudiéramos visitarlos por allá sin ningún problema. Le agradezco muchísimo, y la verdad es que sí, esta parte socioemocional no es popular, no se ve como necesaria. Sin embargo, yo siempre he dicho que es la base de todo. Si los niños y si nosotros nos sentimos bien, podemos estar bien en sintonía con todo. Entonces, pues sería cuestión de platicarlo con el doctor Jesús para ver de qué manera pudiéramos apoyar a nuestra escuela hermana. Claro que sí, con todo gusto, maestra. Pues muchísimas gracias, maestra Doris Aimé Nochebuena Castillo. Le agradecemos mucho su valiosa participación. Creo que ha sido una conferencia, taller muy interesante. Usted ha tocado temas que hoy en día valoramos cada vez más: el tema de la educación emocional, el desarrollo de las habilidades tanto emocionales como sociales en los niños,
en los adolescentes y, por qué no decirlo, también en los adultos. Es un aspecto sumamente importante. Así que, pues estamos complacidos. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes por acompañarnos. Y bueno, les invitamos a modo de tener su registro para enviar la constancia de participación, que nos compartan, si son tan amables, su nombre completo, su teléfono o correo electrónico y la institución de procedencia. Será desde luego un gran placer poder hacerles llegar la siguiente semana la constancia de participación en esta conferencia taller. Y bueno, pues simplemente agradecer a nuestra ponente y agradecer desde luego a cada uno de ustedes que nos han acompañado esta tarde. Que tengan una maravillosa tarde y muchísimas gracias. Muy, muy buena noche. Muchísimas gracias por su asistencia. Hasta luego. Solo comentar un dato adicional, que bueno, nuestro patrocinador es justamente el Centro de Investigación en Ciencia de las Matemáticas. Y bueno, desde luego también les invitamos a nuestro programa de maestría y de doctorado del Centro Universitario Morelia, en su campus Veracruz Norte. Se cuenta con la maestría en docencia y el doctorado en ciencias de la educación. Así que, pues bueno, los invitamos a todas y a todos ustedes. Ha sido un gran placer saludarles y que tengan una muy, muy buena noche. No olviden dejarnos sus datos para el envío de su constancia. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente noche, hasta luego. Muchas gracias. Esta noche. Buenas noches, saludos para todos. Buenas noches.